diles que con su perdón gozáis de libertad. Al que de la condenación os libra, hoy lo hay. Al que de la condenación hoy lo naciones todas escuchar y obedecer su ley de gracia y de santidad y proclamarle de gracia y de Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Señor, glorifícate. Amada Iglesia, los saludamos en el amor de Jesús. Bienvenidos a la enseñanza de esta noche. ¿Por qué orar? ¿Cómo orar? ¿Qué es la oración? Hoy la Biblia, la palabra de Dios, nos explicará y resolverá estas preguntas. ¿Qué es la oración? Tefilá en hebreo, proseuchomai en griego. Primero los conceptos para entender el contenido. Primero los conceptos para entender el contenido. El monitor, por favor, para que me ayude. Muchas gracias. Tefilá, súplica, ruego, clamor, intercesión. Proseuchomai, adoración, pedido ferviente, comunión, intimidad, unidad, familia, reino. La oración es un diálogo de intimidad, de comunión, de familia, con un Padre, con un Rey, con un Señor, con un reino. Gracias, Señor, por esta noche. Te damos la gloria y la honra. Enséñanos porque yo no sé. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesucristo. Amén. La oración, el título de esta noche. Bienvenidos, amada Iglesia, todos y cada uno. Bienvenidos. La oración. ¿Por qué? ¿Qué es la oración? Ya lo dijimos. Pero, ¿por qué orar? Génesis capítulo 3, versículo 8. ¿Por qué orar? Cuando Adán y Eva pecaron y en ellos todos nosotros, había una voz y una presencia que se paseaba en el huerto. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Esconderse, andar, caminar, rodear. Dios se placía en caminar con nosotros y entre nosotros. Pero el pecado destruyó esa comunión, esa intimidad, esa familia con el Señor.
el pecado destructivo, la paga del pecado es la muerte, se hizo una separación espiritual entre el Señor Dios Todopoderoso y el ser humano. Pero viene Cristo hace más de 2000 años y trae la familia, la unidad, la comunión con el Padre. Isaías 9, versículo 6. Él traería nuevamente al hombre la familia, la paternidad, la comunión. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cristo traía nuevamente la paternidad de Dios al hombre. Cuando Adán y Eva pecaron, se perdió la comunión. Y las generaciones que vinieron después de Adán y Eva fueron malignas, perversas, asesinas. Pero en medio de esas generaciones se levantó un hombre proféticamente. Génesis capítulo 4, versículo 26, por favor. Apúntelo, hermano y hermana, y estúdielo y medítelo y sea edificado con el poder de la palabra y de su Santo Espíritu. Y a Set también le nació un hijo. En medio de estas generaciones malas, depravadas, sensuales, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Desde que nació Enós, el hombre encontró en su corazón vaciedad y Enós anhelaba comunión e intimidad, familia con el Dios único y verdadero. ¿Qué significa Enós? Enosh en hebreo: hermandad, mortalidad, piedad. Enós buscaba una familia espiritual, reconocía su mortalidad y su debilidad humana y anhelaba a Dios verdadero y buscaba acercarse a Él, piedad. Profecía de estos tiempos, la iglesia del Señor. Bien, hermanos, San Juan 4:24, el mandato de Dios, el anhelo de Dios es que le adoremos en espíritu y en verdad. Enós es la profecía para el Nuevo Testamento. Hechos 2:21, invocar. A partir de Enós el hombre empezó a invocar al Dios verdadero. ¿Qué es invocar? Epikaleo en griego, que significa clamar y llamar por su nombre. En hebreo licro, leorer neshama, que quiere decir despertar el oído santo del Señor. Tremendo. Y todo aquel que invocar, epikaleo, llamar por su nombre. Y ahora en Cristo teníamos un Padre a quien clamar. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Invocar el nombre del Señor. ¿Para qué? Para ser salvo. Dios no oye la oración del pecador, pero si éste clama del corazón. Jeremías 33:3, por favor. Jeremías 33:3. Dios anhela tu corazón y mi corazón. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Dios tiene grandezas espirituales para nosotros y ocultas que el hombre natural no puede percibir, pues porque no le conoce. Invocar al Señor en este tiempo. Salmo 116, versículo 3, por favor. A partir de Enos, el hombre empieza a invocar el nombre de Jehová. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Sheol, angustia y dolor había yo hallado. Es 13, por favor. Salmo 116, versículo 13. Tomaré la copa de salvación e invocaré el nombre de Jehová. Empezamos a invocar el nombre del Señor. Aleluya. Así como Enoc invocó al Señor, nosotros estamos llamados a invocar el nombre de Jehová. Epikaleo en griego, que significa clamar y llamar por su nombre. En San Juan 1:12 recibimos a Cristo. En Gálatas 4:6 recibimos el Espíritu Santo, por el cual clamamos, Abba Padre. Aleluya. Deuteronomio 29:29. Dios tiene grandes cosas para los cristianos que le invocan del corazón. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios tiene cosas secretas para nosotros, sus hijos. Mateo 11, 25 al 26. Mateo 11, versículos 25 al 26. Y Dios quiere revelárnosla a nosotros por su Espíritu. Y la comunión a través de la oración es el medio también. En aquel tiempo, respondiendo Jesús le dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, nosotros. Mateo 13, del 10 al 11. Hoy recibimos revelación de Dios conforme a su palabra, para saber y distinguir cómo orar, a quién orar y qué es la oración. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas, Señor, a los judíos? Versículo 11. Él respondiendo les dijo: porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Dios, con su corazón roto, tuvo que alejarnos de su presencia por el pecado que ya estaba dentro de nosotros, esa naturaleza maligna en Génesis 3, 23 y 24. Pero Dios mandó a su Hijo para revelarnos a un Padre que llora, un Padre que clama, un Padre que espera por nosotros. Lucas 15, versículo 13, por favor. Es un Padre amoroso que busca a sus hijos. No toda la creación son hijos salvos que reciban el nombre de Jesús y el Santo Espíritu del Padre. No muchos días después, juntándolo todo, el Hijo, está hablando del Hijo pródigo, se fue lejos a una provincia apartada. Ahí estábamos todos nosotros. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Lucas 15, 18, por favor. Vamos a lo específico
para poder terminar la enseñanza en este tiempo. Lucas 15:18, me levantaré, dijo el Hijo, e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lucas 15:21. Lucas 15:21, y el Hijo dijo, Padre, todos hemos hecho esa oración en algún momento, si no, no fuéramos hijos de Dios, ni tampoco iglesia, pueblo, ni siquiera cristianos. Y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Lucas 15:22-24. Y miren y escuchen lo que el Padre hace. Pero el Padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, la nueva naturaleza de San Juan 4:24, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, 23. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. San Juan 15:26, Dios anhela comunión contigo, conmigo, con sus hijos, en cualquier parte del mundo, a través de la oración. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Lucas 15:26, San Juan 15:26, le pido disculpas, San Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, por favor, detenidamente, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu del Padre, el Espíritu de verdad, del cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué hace el Espíritu del Padre? Escuche lo que viene, por favor. Santiago capítulo 4, versículo 5. El anhelo del Espíritu del Padre es tener comunión, intimidad con nosotros a través de la oración. No te voy a preguntar cuántas horas, minutos, segundos, horas, no. Quiero que sepas que el Padre anhela que le hables. ¿O piensas que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El anhelo, el celo de Dios por tener comunión con cada uno de nosotros a través del tefilá y del proseuchomai. Pide, ruega, clama, llama por su nombre al Padre en el nombre del Hijo. Eso es orar. Intercede por ti y por los demás. Tremendo tema esta noche, la oración, queridos hermanos. ¿Cómo orar y por qué orar? Amada iglesia, si recién se ha conectado, bienvenido. Hoy la oración es el tema de esta noche. Epicaleo, llamar por su nombre. Llamar por su nombre. El Espíritu Santo es el espíritu de la oración. Porque en el Espíritu Santo está la verdad y está el Espíritu. San Juan 6:63. Si usted no tiene el Espíritu Santo, ¿cómo va a orar al Padre? Orará conforme a su religión, conforme a su idolatría, conforme a su deseo y capricho. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo te he hablado son espíritu y son vida. Dios quiere adoración en espíritu y en verdad. Yo tengo que orar conforme a la voluntad de Dios, no conforme a mi religión,
cualquiera sea. El Espíritu Santo es el espíritu de la oración. Aleluya. Aleluya. Salmo 11:4, por favor. Salmo 11:4. Salmo capítulo 11, versículo 4. Jehová está en su santo templo. Él está arriba y más arriba. Y más arriba. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Tienes que acercarte al Señor. Si no eres cristiano, Mateo 4:17, arrepentido, convertido a Cristo, recibirlo como Señor y Salvador, Romanos 10:13, y ser salvo de esta perversa generación. Escucha el Evangelio de la paz, Efesios 1:13, y el Señor te sellará con su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te provocará a la oración. ¿Cómo orar? Al Padre, en el nombre del Hijo, epicaleo, clamar y llamar por su nombre. Vamos a ver eso. Lucas 11, versículos del 9 al 10, por favor. Lucas 11, primero Lucas 1:3, Lucas 11:3, por favor. Lucas 11, versículo 3, dice así: el pan nuestro de cada día, dánoslo. El pan tiene dos significados: el pan espiritual de la palabra de Dios, que es Cristo, y el pan material. Lucas 11:1, por favor, al 2. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Versículo 2. Y les dijo el Señor: cuando oréis, decid, ahí está, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hermano, el nombre del Padre es apartado del mundo, de la carne y del diablo. Por eso santificado sea tu nombre. Venga tu reino, porque el reino de Dios se había alejado desde el huerto del Edén. Hágase tu voluntad. Desde Adán y Eva, todos hacemos nuestra voluntad y no la de Dios. Como en el cielo, también así en la tierra. Y ahora sí entramos a la predicación de esta noche. ¿Qué es la oración? Ya lo dijimos. ¿Por qué al Padre, hermano? ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron, se perdió la comunión con Dios. Y Dios anhela celosamente comunión contigo y conmigo. Se perdió la comunión, la intimidad, la unidad, la familia y el reino. Se perdió comunión. Y Dios quiere que volvamos a esa comunión a través de la oración. San Juan 15, del 6 al 7. San Juan 15, del 6 al 7. El que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Cuando no hay comunión con Dios, aleluya. Cuando no hay comunión con Dios, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dios quiere que volvamos a la comunión con Él a través de la oración. Proverbios 3:32. Proverbios 3:32. Y Dios quiere que vengamos a Él de todo el corazón, con un corazón contrito, derramado, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Jeremías 29, 12 al 13. ¿Cómo orar? La Biblia nos dice cómo.
entonces me invocarás y vendrás y orarás a mí y yo te oiré y me buscarás y me hallarás porque me buscarás de todo tu corazón. Proverbios 23, versículo 26. Proverbios 23, versículo 26. No vengas a Dios apático, no vengas a Dios religiosamente frío, calculador y caprichosamente egoísta. Ven a Dios con un corazón abierto, dispuesto a hablar con Él. Dame, hijo mío, tu corazón. Hay una estrecha comunión entre el texto de Jeremías 29, 12 al 13 con este texto. Dame, dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dios quiere que yo venga a Él de corazón. Salmo 145, versículo 18. El día que pecamos se cortó la comunión con Él. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. ¿Cuál es el nexo entre el Dios eterno y el cuerpo de Cristo, la iglesia? Jesucristo. Él vino a traer comunión, Él vino a traer intimidad, unidad, familia y reino con el Padre. Hebreos 10, versículo 19. Él es el mediador del nuevo pacto. Solo Él puede, por el Espíritu que nos ha dado, llevar la oración en su nombre epicaleo al Padre. Clamar y orar por su precioso nombre. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, antes por el pecado que traíamos adentro, no podíamos llegar al Padre. Pero Jesucristo vino, derramó su sangre en una cruz, y por la fe en Él tenemos el perdón de pecados. Y hoy, por Él podemos volver a tener comunión, intimidad, unidad, familia y reino. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hebreos 4, 16. Hebreos 4, 16. Hoy podemos, a través de la oración, llegar al mismo trono del Señor. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Finalmente, Hebreos 9:15. Él es el mediador del nuevo pacto. Por Él y en Él y en su nombre podemos orar al Padre. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto de la ley, los llamados reciban, usted y yo, la promesa de la herencia eterna. Él es el mediador del nuevo pacto. Y ahora sí, sígame con cuidado en el amor de Cristo. San Juan 16, versículo 24. Ahora clamamos, Abba, Padre, en el nombre epicaleo. Clamar y llamar por su nombre. Invocar al verdadero Dios. Hasta ahora, dijo Cristo, por favor, repito, en el amor de Cristo, antes de Cristo no había cómo llegar al trono de Jehová. Viene Cristo y dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibirás, para que vuestro gozo sea cumplido. Pedir en el nombre de Jesús. Primera Timoteo 2:5. Él es el único que me lleva al Padre. Primera Timoteo
2:5. Pedir en el nombre de Jesús, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y nosotros los hombres, Jesucristo hombre. No hay más que Jesucristo. Con todo respeto de los hermanos católicos, no es María, no es el apóstol Pedro, no, es Jesucristo el Señor. Y Él nos enseña la verdadera oración. ¿Cómo orar? Y nos da un modelo. Pero antes de darnos el modelo, nos dice lo que no debemos hacer cuando queremos orar. Nos dice lo que no debemos hacer cuando queremos orar. Mateo 6, versículo 7, por favor. Mateo 6, versículo 7. Y orando, no uses vanas repeticiones, como los gentiles, los que no conocen a Dios, que piensan que por su palabrería serán oídos. Durante estos 34 años en mi caminar en Cristo, he visto a muchos hombres y mujeres orar con una palabrería tan fluida, pero no de corazón, no de acuerdo a la palabra. Y es por eso que Dios nos advierte en Mateo 6:7, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Versículo 8, Mateo 6:8. El Señor nos advierte que no debemos orar de esa manera. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque tu Padre, ahí está, sabe qué cosas tenéis necesidad antes que tú le pidas. Vamos a ver hoy la oración cristiana. Mateo 6, versículo 9. La oración cristiana. Le pido, por favor, antes de la oración cristiana, una página antes, vamos a ver por qué orar, para terminar esa lista y poder empezar con esta. Tenemos que entender que se perdió la comunión con Dios el día del huerto del Edén que pecamos. Primera de Corintios 1:9. Dios ama comunión con nosotros. ¿Por quién? Aquí lo vemos. Vosotros pues oraréis así. Primera de Corintios 1, versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios quiere volver a tener comunión con nosotros por su Hijo Jesucristo. Salmo 25:14. Comunión, intimidad, unidad, familia y reino vuelven por medio de Jesucristo. Fiel, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos dará a conocer su pacto. Y haré un respeto reverente al Señor. Intimidad. ¿Cómo es eso de intimidad? Sí, Dios quiere tener intimidad conmigo por su Espíritu Santo y a través de la oración. Primera de Corintios 6:17. Dios nos anhela celosamente. Aleluya. Intimidad. Primera de Corintios 6:17, por favor. Aleluya. Pero el que se une al Señor es un ejad, un espíritu es con Él. ¿Qué tal intimidad que tenemos ahora con el Padre por medio del Espíritu de Cristo? Salmo 51, versículo 6, por favor. He aquí
que tú amas la verdad en lo íntimo. Cuando clamo y oro a Dios por el Espíritu Santo y la palabra, Dios ama esa intimidad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Volvemos a tener intimidad con Dios. Aleluya, aleluya. Unidad. San Juan 17, 21 al 23. Ahora en Cristo hemos venido a ser uno con el Padre y uno con el Hijo Jesucristo por el Espíritu Santo. El tema de esta noche es la oración. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, está orando Cristo en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Unidad, comunión, intimidad y ahora unidad. Aleluya. Efesios 4:3. Una unidad en todo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dios anhelas tener unidad con cada uno de nosotros. San Juan capítulo 10, versículo 30. Esa unidad perfecta, el Padre en el Hijo en cada uno de nosotros. Por eso debemos orar en el Espíritu. Yo y el Padre, uno somos. Y nosotros en Cristo, ¿qué tal y perfecta unidad? Cristo trajo esa unidad. Familia, Gálatas 4:6. Hoy volvemos en Cristo a tener comunión, intimidad, unidad y ser partícipes de una familia en Cristo con el Padre. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Mateo 5, 44 al 45, por favor. Mateo 5, 44 al 45. Pero yo te digo, ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, haz bien al que te aborrece y ora por el que te ultraja y te persigue. 45. Para que seas hijo de tu Padre, para que seas hijo de tu Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. San Juan 14:20. Tenemos ahora una familia en Cristo. Somos una familia. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en vosotros. ¡Aleluya! Hoy podemos orar por medio de Cristo al mismísimo Padre eterno y verdadero. Un reino. Ahora tenemos un reino. Un reino. Salmo 145, versículo 13, por favor. Salmo 145, versículo 13. Volvemos a tener comunión, intimidad, unidad, familia y reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Lucas capítulo 6, versículo 20. Un reino al que usted y yo, si usted es cristiano, pertenecemos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Aleluya. Y ahora sí entramos a la explicación bíblica de Mateo capítulo 6, versículo 9. Y Dios explica qué es el carácter de la oración. El carácter de la oración. Mateo 6, versículos del 9 al 13. Y vamos por punto. ¿Por qué Mateo 6, 9? ¿Por qué Mateo 6, 9? ¿Por qué orar de esta manera?
Y la Biblia, que se interpreta a sí misma, nos explicará el carácter mismo de la oración cristiana. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Isaías 44, versículo 2. ¿Por qué santificado, Kadosh? Apartado, separado. Dios está separado de este mundo. Su reino es sempiterno y Él es Padre de todo, de todos sus hijos. Así dice Jehová. Isaías 44, versículo 2. Estamos interpretando Mateo capítulo 6, versículo 9. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará y te dice: no temas, siervo mío, Jacob, a quien yo escogí. Isaías 44, del 5 al 6. Y vamos a ver el nombre del Padre en el Antiguo Testamento. Este dirá: yo soy. Repito, este dirá: yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová. Y se apellidará con el nombre de Israel. Versículo 6. Y así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero. Fuera de mí no hay Dios. Padre nuestro. Él es Abba en hebreo, Petras en griego. Él requiere reverencia. El Padre requiere honra. Por eso el Señor le dice santo, para que reciba de nosotros, sus hijos, honra, alabanza y gloria. Deuteronomio 5, 16, así lo establece el antiguo pacto. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongadas tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Debemos honrar al Padre. Marcos 14, 36. Padre nuestro que estás en los cielos. La Biblia interpreta por qué esa oración de Cristo, la oración modelo cristiana. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Padre nuestro, Padre nuestro. Aleluya. El Padre es creador de todo. El Padre es protector de sus hijos y el Padre es proveedor. Padre, cuando usted y yo decimos Padre, Él es el que ha creado para mí un plan perfecto. Él es el que me ha provisto de todo lo que necesito en lo espiritual y en lo material. Y Él me da la protección que yo necesito en medio de este mundo tenebroso. Salmo 23, del 1 al 2. Él es mi proveedor. Él es mi Padre proveedor. Por eso Cristo dice: tienes que clamar al Padre Jehová. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Versículo 2, por favor. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Él, mi Padre, Él es el que me provee de la palabra, de la oración para hablar con Él. ¿Qué más? Y Él es el que me protege del príncipe de este mundo. Salmo 23, versículo 4. El Padre Abba, Petras en griego. Él es el que me protege del mal. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, Padre. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aleluya.
Lucas 21, 17 al 18. Padre nuestro. Es la oración cristiana. Porque y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, dijo Cristo. 18. Pero ni un cabello de tu cabeza perecerá. El Señor ha contado cada uno de nuestros cabellos y guardará nuestra vida. Aleluya. Él es el Padre proveedor. Zacarías capítulo 2 versículo 5. Mi Padre, y yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego alrededor de ella, y para gloria mía estaré en medio de ella. Él es mi Padre que me protege. Finalmente, San Juan 14:2. ¿Por qué Dios en Cristo Jesús me dice, tú orarás así, Padre nuestro? En Génesis 1:26, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos crearon y dijo así, hagamos al hombre a nuestra. Sentido de posesión, propiedad y pertenencia. Y ahora que en Cristo volvemos al Padre y Él me dice, tú eres mío, Padre nuestro. Tú eres nuestro Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. He vuelto a la casa del Padre por medio de Cristo. Y debo orar al Padre por medio de Él. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Mateo 6, versículo 10. Venga a nosotros tu reino. Mateo 6, versículo 10. Vamos hasta el 13. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Recuerden que la voluntad del hombre sin Dios es hacer la suya. Y viven al otro reino, el reino de las tinieblas. Tranquilo, por favor. Estamos en Mateo 6, versículo 10. Todavía no nos movemos de ahí. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Por qué lo dijo Cristo? Porque arriba hay un trono de un rey, al cual yo como hijo y como súbdito me postro a adorar en espíritu y en verdad. Apocalipsis capítulo 4, versículos del 1 al 3. Apocalipsis 4, del 1 al 3. Hay un trono al que me acerco confiadamente. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta. Apocalipsis 4, del 1 al 3. Y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo, y me dijo, sube acá. Versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono, y establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante a un aspecto a la esmeralda. Hay un reino que tiene que venir a reinar aquí. Él es el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Dios nos ha dado un reino por su Hijo Jesucristo. Lucas 12, 32. Lucas 12, 32. Mire usted, oiga usted cómo llama Cristo a nosotros, su cuerpo, la iglesia. No temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino del Señor. Isaías 6:1. Isaías 6:1. Hay un reino al que usted y yo en Cristo pertenecemos. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. San Juan capítulo 5, versículo 30. Debemos hacer la voluntad del Padre. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Y el mejor ejemplo es Jesucristo. Dijo, no puedo yo nada hacer por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad,
sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Qué maravillosa oración, modelo. Orar al Padre, santificar su nombre, santo, justo, sublime, traer su reino a la tierra y hacer su voluntad. Aleluya, aleluya, hágase tu voluntad. Mateo 7:21. ¿Se da cuenta por qué la oración modelo? Es solamente una oración modelo, pero no para repetir la paporreta, sino para vivirla en el espíritu de la palabra del Señor. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Marcos 3:35. Debemos hacer en todo y por todo la voluntad del Padre a través de la oración. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, mire la familia que tenemos en Cristo. Ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre, dijo el Señor. Aleluya. Mateo 6:11, por favor. Mateo 6:11, vamos a ver que debemos hacer la voluntad del Padre, pero ahora viene el pan nuestro. Oh, en tiempos de cuarentena, la preocupación, el afán, la ansiedad, el terror y el temor, ¿por qué pasará mañana? ¿Qué voy a comer? Pero el Padre en Cristo nos dice así: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aleluya. Salmo 104, versículo 14. ¿Por qué el Señor nos enseñó a orar así? Salmo 104, versículo 14. Él hace producir el heno para las bestias. 5 minutitos más, por favor. Y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. San Juan 6:35. Él nos da el pan material, pero también el pan espiritual. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Este es el carácter de la oración de Cristo. Mateo 6:33. Busca primero al trono donde está centrado el Rey de Reyes. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Mateo 6:12. Mateo 6, versículo 12. Aleluya. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermano, ¿cómo es que usted no perdona? ¿Cómo puede orar sin perdonar en su corazón? Si usted está orando, el carácter de la oración es que usted también perdone. Porque si usted no perdona, Efesios capítulo 4, versículo 32, por favor. Interpretando la oración modelo. Solo es la oración modelo porque el carácter de la oración es toda la palabra del Señor. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Porque Él te perdonó a ti y a mí. Si no, Marcos 11:25, Dios echará por tierra tu oración. Marcos 11:25, por favor. ¿Cómo debemos orar? Y cuando estéis orando, perdonad. Si tienes algo contra alguno, para que también tu Padre que está en los cielos te perdone a ti tus ofensas. ¿Qué pasa cuando estás orando y no perdonas? Jesucristo desecha tu oración. ¿Cómo ora un padre cristiano? ¿Cómo ora un padre cristiano? Colosenses 3:20, por favor. ¿Cómo ora un padre cristiano? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, que mi hijo se someta a mi autoridad. Así ora un padre cristiano, que obedezca las leyes de la casa en Cristo. Aleluya. Santiago 1:14.
Padre, guarda su concupiscencia, que no peque y dé a luz la muerte, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Padre, que mi hijo no sea atraído por los deseos de la carne y del mundo, así ora y seducido por el diablo. Así ora un padre cristiano por sus hijos. Aleluya. Primera de Timoteo 2:22. Y guárdalo, Señor, a mi hijo de las pasiones juveniles. Dice así, Primera de Timoteo. Es Segunda de Timoteo 2:22, por favor. ¿Cómo ora un padre cristiano? Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, etcétera, etcétera. Padre, que mi hijo huya de las pasiones juveniles. Y finalmente, que crezca, que mi hijo crezca, Primera de Corintios 3:7. Y que al final llegue a la meta, a la estatura de Cristo, que sea completo, Colosenses 1, versículo 28. ¿Cómo ora un esposo? Efesios 5:31, estamos terminando. ¿Cómo ora un esposo cristiano? Ora de esta manera: Padre, que mi esposa me respete. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Efesios 5:33, por favor. Efesios 5:33. Por lo demás, de cada uno de ustedes, ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. 5 más, tengo que terminar. Padre, que mi esposa respete la autoridad y el liderazgo espiritual que me has dado. Así ora un esposo cristiano. Que sea para mí y para ti una mujer de Proverbios 31. Primera de Pedro 3, del 2 al 4. ¿Cómo ora un esposo cristiano por su esposa? Padre, que mi esposa tenga una conducta casta y respetuosa. Que su ropa no sea en la coquetería y en la sensualidad. 4. Sino que sea una mujer con un espíritu afable y apacible, porque eso tú estimas. Así ora un esposo cristiano. Aleluya. Finalmente, Efesios 5:22. Y Padre, Efesios 5:22, que se sujete a mí, a su marido, como al Señor. Así ora un esposo en Cristo, como ora una esposa cristiana conforme a la palabra del Señor. ¿Cómo ora una esposa cristiana? Efesios 5:23, un versículo más, nada más. ¿Cómo ora una esposa en Cristo? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Aleluya. ¿Cómo debe orar? 25, Efesios 5:25. Padre, que mi marido me ame, que no esté mirando a otra, que me ame. Marido, ama a tu mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así ora una mujer cristiana. Finalmente, Primera de Pedro 3:7. Hay muchos versículos, pero no tengo el tiempo. Vosotros, maridos, igualmente vivan con ella sabiamente. Padre, que mi esposo sea sabio en su trato conmigo. Que no me grite, que no me pegue, que no me ofenda, que no me maltrate psicológicamente, porque no soy su objeto, no soy su sirvienta, soy su coheredera de la gracia. Que me trate con honor como a vaso frágil. Padre, para que sus oraciones no tengan estorbo delante de ti. Así ora una esposa cristiana. Aleluya. ¿Cómo ora un cristiano? Efesios 5:18. ¿Cómo ora un cristiano? El tiempo está quedando corto. Tengo pocos minutos. ¿Cómo ora un cristiano? Efesios 5:18. Padre, quiero ser lleno del Espíritu Santo. Efesios 4:13. Y quiero llegar a la estatura de Cristo. Quiero ser como Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Quiero llegar a la madurez, a la perfección, a la medida de la estatura de Cristo. ¿Cómo ora la iglesia? Hechos 1:14 al 15.
¿Cómo ora la iglesia? En Mateo 20, 18 al 20, perdón, en Mateo 28, 18 al 20, Dios nos manda a predicar el reino de Dios a toda criatura. En 1 Timoteo 3, 15, somos el baluarte y la columna de la verdad. Pero algo más, todos estos perseveraban unánimes unos por los otros en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. ¿Qué debemos hacer? La iglesia tiene que orar por un pastor que los ame. San Juan 21, 16. Tengo apenas pocos segundos. San Juan 21, 16. La iglesia debe orar por un pastor que ame a las ovejas. Volvió a decirle el Señor la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. La iglesia deberá: Padre, colócanos un pastor que nos ame con el amor de Cristo. Aleluya. Hechos 2:44. Pocos segundos, hermano. Hechos 2:44. Aleluya. ¿Cómo debe orar la iglesia? Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos. Padre, que no haya división en el cuerpo de Cristo. Que no nos peleemos unos con nosotros. Que haya unidad, Señor. Y tenían en común todas las cosas, Señor. Esa debe ser la oración de la iglesia. ¿Cómo debe orar un hijo? Efesios 6:1. Padre, ayúdame a honrar a mis padres. Ayúdame a honrar, porque al honrar a mi padre y a mi madre, te estoy honrando a ti. Esa es la oración de un hijo. Hijo, obedeced en todo al Señor y a vuestros padres, porque esto es justo. Padre, enséñame a ser justo, honrando a mi padre y a mi madre. San Juan 5:19. ¿Cómo honraba Cristo a su padre? San Juan 5:19. San Juan 5:19. El joven, el hijo, debe reconocer que debe encontrar en el poder de Dios, Efesios 6:10, la fuerza para vencer las tentaciones. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto te digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también la obediencia es la mejor honra a Dios y a los padres. Finalmente, 1 de Juan 2:14. ¿Cómo debe orar un hijo? Te he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Te he escrito a ti, joven, porque eres fuerte y la palabra de Dios permanece en ti y habéis vencido al maligno. ¿Cómo debe orar un hijo? Padre, dame la fortaleza para vencer el mundo, la carne y el enemigo en mi caminar contigo. Señor, gracias te damos por esta noche. La oración y su carácter está en toda la Biblia. Solamente es la oración modelo de Mateo 6, del 9 en adelante. Amada iglesia, las familias se están desintegrando por falta de comunión, unidad, compañerismo. Que no sea entre usted y el Señor. Ore sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Ore y siga orando, porque el Señor nos anhela celosamente. Bendiciones y hasta pronto.
Señor.